tu belleza no es valorada y sin embargo luchas por ser feliz dando tu amor incondicional a tus hermanos, pues sabes que lo necesitan. Por eso te voy a dar mi sangre. Cuando la depositó en sus hojas, estas se tiñeron inmediatamente de color rojo, del rojo más hermoso que existía, y así se convirtió en la flor más bella que florecía en la época más importante de la tierra, que es la Navidad, el nacimiento de nuestro niño Jesús. Desde aquel momento, la planta de flor pequeña y de grandes hojas se transformó en la bella flor de Nochebuena, haciéndola la más representativa de la Navidad. Y le enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través del Facebook, y ahí van a poder apreciar las imágenes de la poinsettia, de la flor de la Nochebuena, y así que todas las personas que tienen en su celular a Radio María también pueden escucharnos, y a través del Facebook también van a poder apreciar las imágenes de esta linda planta, la flor de Pascua o Nochebuena. La flor de Nochebuena es sin dudar alguna pues la flor más bella del mundo. Les comento que esta es una flor mexicana, ¿no? Y su nombre se le conoce como Nautal. Fue de Cuauhtémoc. Bueno, todo esto es del tiempo de Juan Diego, y cuyo significado es de flor de fuego. Flor de fuego, esto significa que es la flor color de fuego, y viene del sur de México. Fue la cuna de una de las flores más emblemáticas de la Navidad. Sus pétalos de color rojo encendido, así como el verde de sus hojas, han pasado a colorear las festividades navideñas de todo el mundo, sumándose a los ya conocidos adornos navideños, coronando los hogares, haciéndolos cálidos y acogedores. Y seguramente en este mes en todos los mercados de flores van a poder ustedes apreciar esta linda flor, porque esta es la época en la que nos dan las hojas se tiñen de este color rojo. Vamos a hablar un poco sobre la historia de esta flor. Su descubrimiento en realidad no se tiene mucha documentación de su origen, pero se dice que se ha pasado a través de la tradición, de labios, oídos, durante muchas generaciones, y fue uno de los notables emperadores llamado Moctezuma quien la descubrió por primera vez y la recogió de una pequeña colina de las tierras del sur de México, llamada Taxco, en el estado de Guerrero. El joven emperador fue quien encontró esta bella flor y decidió llevarla a los jardines de su palacio, en la ciudad del sur. Los cultivadores de flores aztecas amorosamente la cuidaron, quedando cautivados por su belleza, y la emplearon para sus ceremonias religiosas de invierno. Ellos fueron quienes la llamaron la flor de fuego por sus pétalos encendidos de color escarlata. También esta flor es conocida como una flor curativa, ya que además tiene tantos nombres como atributos. Por ejemplo, en Sudamérica es conocida como la flor del Inca, la estrella de Navidad, la estrella federal, la flor de Navidad, la flor de Pascua, la flor de Nochebuena y la pastora. Y finalmente en los Estados Unidos es conocida como la poinsettia, en honor pues a la persona que la hizo famosa. En 1834 recibe este nombre de Euphorbia pulcherrima. Ese es su nombre científico. Y se incluyó la definición de la más bella. ¿Qué significa euphorbia? Es una serie de plantas que contiene un látex en su savia, y pulcherrima es la definición de lo más bello.
En la clasificación de plantas que fue creada por los médicos aztecas, fue recogida por el fraile Bernardino de Sahagún, quien mencionaba varias propiedades de la noble planta, así como la de la flor. Entre ellas, la leche se utilizaba para curar infecciones cutáneas, heridas, hinchazones, también generadas por algunos insectos, gusanos, las afecciones respiratorias, las anginas, la tos. Y en las mujeres, la infusión de sus hojas era utilizada para aumentar la cantidad de leche. Entre otras aplicaciones, también era utilizada para fabricar tintura roja y utilizarla también como cosméticos, pigmento de pieles y algodón, así como para colorear códices, que aún a la fecha se puede apreciar en ellos también dicha tonalidad. Estas son algunas curiosidades sobre esta flor de Pascua o flor de Navidad. También vamos a hablar sobre el origen del nombre de flor de Nochebuena. La flor de los pétalos de color de fuego recibió el nombre de flor de Nochebuena o flor de Pascua en el siglo XVII. ¿Por quiénes? Por los monjes franciscanos, que la utilizaban para adornar los altares de los primeros templos, las procesiones conmemorativas de la Navidad y la fiesta también del Santo Pesebre, hoy que es muy arraigada en la localidad de Tasco Guerrero. Esto es en México, porque es de las pocas plantas que florecen en invierno y en climas fríos. Pero ahora ustedes dirán, ¿pero de dónde proviene el nombre de Poinsettia? Pues es cuando ya llega a los Estados Unidos, se la conoce como Poinsettia, en honor de Joel Roberts Poinsett, quien fue el primer embajador estadounidense en México. Es un médico de formación y gran apasionado por la botánica. Y esto lo llevó a tener él tenía un invernadero grande en Carolina del Sur y la introdujo en su país en 1825. Y fue el 12 de diciembre que se celebra en ese país el Día Nacional de la Poinsettia. Miren, imagínense que en Estados Unidos se celebra el Día Nacional de la Poinsettia un 12 de diciembre en conmemoración a la fecha de la muerte, pues, de Joel Roberts Poinsett. Y también, coincidentemente, una curiosidad es que el Día de la Poinsettia en Estados Unidos, en honor pues a Joel Robert Poinsett, coincide con el Día de la Virgen de Guadalupe en México, que se celebra el 12 de diciembre. Y imagínense, coincide pues por esta fecha tan especial de la Virgen de Guadalupe. Entonces estamos hablando sobre esta linda flor de Pascua y cómo es que también llega a Europa. Fue en el siglo XVII que llega a Europa por su belleza y aceptación. Y también comenzaron a utilizarla, nos cuentan, en el Vaticano. La flor formó parte del ornato de los templos en ese tiempo, de los templos religiosos, en las fiestas navideñas, y se sabe que en la Basílica de San Pedro fue adornada por esta flor la noche del 24 de diciembre de 1899 y provocó pues la admiración de todos los visitantes por la belleza impresionante de esta flor, pues que la veían pues por primera vez en Europa, y fue en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, donde por primera vez pudieron apreciarla en la ciudad de Europa. Hoy nos acompaña Luis de los Santos, de Jardín Urbano. ¿Cómo estás, Luis? Qué bueno que nos acompañes hoy. Y bueno, estamos hablando sobre la flor de Pascua, que dejó de ser una planta exótica para acompañarnos en las Navidades con este lindo color rojo y verde. Coméntanos, Luis, esta es una planta de origen mexicano, nos comentan. Sí, correcto. Es una planta de origen mexicano.
A veces no nos atreveríamos a decir que es casi tropical. Pensamos que por ser de esta especie, de esta familia que es Euphorbia, que en su mayoría son plantas de bajo consumo de agua, plantas que resisten más a situaciones adversas. En cambio, esta planta es más tropical, le gusta el agua, le gusta la humedad, y también es una planta muy delicada. Sí, muy delicada. No podemos echarle muchas cosas porque si no se nos caen las hojas. Sí. Coméntame, referente al riego, me dicen que no se le puede regar como cualquier otra planta. Algunos dicen que se puede regar solo por inmersión. ¿Es esto cierto? No, el riego, o bueno, en la maceta que ustedes van a comprar esta planta, va a tener un sustrato muy ligero, ¿sí? Entonces va a ser el riego más frecuente. Entonces sí, se tendría que regar casi interdiario en este caso. Por ejemplo, en Lima, estamos acá con el calor, en estos momentos ya la temperatura está subiendo. ¿Le favorece? ¿Cada cuánto tiempo tendríamos que regarla? Sí, el riego sería interdiario. Sí, este sustrato es muy ligero. Las macetas no pesan, si es que te has dado cuenta, no llega a pesar. Entonces, si lo regamos como otras plantas, que es cada 2 veces por semana o 1 vez por semana, la planta se nos va a morir. ¿Sí? Entonces, con que sea un riego interdiario, no habría ningún problema. ¿Sí? Como cualquier otra maceta, echamos el agua y esperamos que el sustrato se humedezca. Ahora, me dicen que no podemos mojar específicamente, no sé cómo le llaman a estos, brácteas, me parece. Sí, correcto. Y no podemos mojarlas porque hace que eso hace que se caigan o que... No tanto, al contrario. Si tuviésemos un esparcedor y empezamos a lavar las hojas, sería genial, porque vamos a tener las hojas bien, no un color mate, sino van a estar brillosas. ¿Sí? Bueno. Sí, no habría ningún problema. Ahora, el agua que utilizan, ¿se puede utilizar cualquier agua o es que tiene que ser agua reposada? No, tampoco. No hay ningún problema. No hay problema. El manejo que nosotros le damos ya en nuestros invernaderos es con agua de grifo, con agua hasta a veces agua de pozo, entonces la planta está acondicionada. ¿Sí? Ahora, ¿esta planta se puede tener en interior o en exterior? Ya, muy buena pregunta. Yo les recomendaría que cuando tengan una visita o en la cena de Navidad, lo tengan adentro, ¿no? Solamente por esas horas. Pero durante el día hay que ponerlo en semisombra. Sí, no es una planta de sol directo. Si lo vamos a poner en sol directo, no le puede llegar el sol directo tampoco. No, se va a quemar. Se quema. Sí, se quema. Muy bien. Sí, es más que todo como una tropical, semisombra. Sí, semisombra. Como digamos por los anturios, algo similar. Algo similar a los anturios, claro, algo similar a eso. Ya, otra duda que tengo es, bueno, ya respecto al riego, tenía esa duda, porque a veces hay plantas como por ejemplo las violetas, que no las puedes regar por encima porque se mueren. Se mueren, sí. ¿No? Entonces esa era mi duda, ¿la puedo regar por encima o igual que las violetas? ¿No? Sí, no hay problema. No, al contrario. Ahora, el tamaño que tienen estas plantas no es muy alto, ¿no? Claro. Pero ¿cómo es que han conseguido este tamaño? Porque sé que en la naturaleza crecen como a 3 metros, una cosa así. Claro, sí. Bastante alta, ¿no? En la naturaleza hay arbustos. Realmente esta es una planta arbustiva. Como tú dices, son 3 metros, 2 metros y medio y lo tenemos en la naturaleza. Pero nosotros con aplicaciones de algunas hormonas reguladoras de crecimiento, sí, nosotros llegamos a compactar eso. Y que las podamos tener en casa. Eso mismo, lo que nosotros buscamos es adecuarnos a las condiciones actuales de la persona. Departamentos, entonces hay viviendas mucho más pequeñas, ya a veces no hay espacio para unas plantas arbustivas, ¿sí? Claro. Y vemos que hay 2 colores. ¿Ustedes es que consiguen ese color
el otro, o es que también los hay de ese color? Mira, al igual que los anturios, en las poinsettias tenemos También, cada colores. año salen variedades. Ahorita tenemos unos catálogos en los que nos envían los proveedores de unas 100 variedades, 100 y tantas variedades. Entonces hay por montón. Ahorita nada más te hemos traído dos. La roja y La roja y son amarillo, una, ¿no? sí, una amarilla. El nombre es blanca, pero es más que todo una amarilla, sí. Sin embargo, nosotros tenemos unas ahí guardadas, unas 20 a 25 variedades que ya van a estar saliendo para el próximo año. Las estamos sí, ya qué propagando. lindas. Ahora, sé que estas plantas en un determinado tiempo las tienen que mantener a oscuridad para que puedan salirle las hojas rojas. Sí, es una planta que responde mucho a lo que es el fotoperiodo. Sí, así grosso modo, ¿qué es el fotoperiodo? ¿Qué? Es la necesidad de la planta de sentir las horas de luz en el invierno, en temporada invierno, temporada verano, ¿sí? En el verano disfrutamos más horas de sol. El sol. Entonces exacto. la planta interpreta eso. Pero esta en sus condiciones normales es una planta que necesita menos horas de sol. ¿Y cómo suplimos eso? Las tapamos. ¿Sí? Entonces le cortamos las horas de sol y ella va a pensar que está en su condición normal, que llegó el invierno, que bajó la temperatura y empiezan a pigmentarse. Claro, porque si no, no las tendríamos en esta época con el hermoso color rojo. Claro, nosotros ahorita estamos luchando en esta producción porque es contraestación. Claro. En cambio, del hemisferio norte, esto no es mucha novedad porque están en su invierno, salsa, sí, claro. están en invierno. Así es, pero qué lindo, ¿no? Que podamos ver estas cosas en la naturaleza, ¿no? Que se dé, que esta flor necesita eso para poder tener el color rojo. Sí, ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ya la tengo en casa, ¿no? Y me llega diciembre, pero yo no la puse en la oscuridad ni nada, va a seguir siendo toda verde. Sí, efectivamente, si es claro. que no se tapa, vas a tener alguna pigmentación, pero no como la que ves ahorita. Acá. Sí, algunas hojas pigmentadas, porque en la genética de la planta está, ya llega época de cambiar el color, pero no es tan intenso como el que tenemos ahora, ¿sí? Ahora, les explicamos un poquito. Esto de acá son las hojas, son Correcto, las hojas. sí, Lo que usted ve rojo no es en sí la flor, claro. sino son las hojas. Y la flor es la pequeñita que está en el medio. Sí, ¿no? creo que por acá se puede ver. En esta se ve más. Ahí ¿sí? está, A ver, sí. se le Ahí se enseñó ven. por ahí. Sí, se ven las flores que son pequeñitas amarillas. Y estas, sí, bueno, lo que nosotros vemos son hojas pigmentadas que ya cuando se transforman o cuando se pigmentan se llaman brácteas, ¿no? Y la flor es la pequeñita que vemos. Bueno, lo que nosotros siempre buscamos es que predominen más las hojas modificadas. Porque esa es la belleza de esta flor, sí, ¿no? sí. Y que sean más pequeñas las flores. Así es. Realmente impresionante. Justo ahora que las veían me decían, ay, pero es natural. Sí es natural. Pensaban que eran artificiales porque realmente son muy lindas, muy lindas. Y justo para esta época ya se puede ver en las jardinerías esta planta, ¿no? Sí, lo que nosotros queremos hacer es que no solamente en esta época se promueva, sino que durante todo el año. Durante todo el año hemos estado botando algunos lotes, de hecho en baja cantidad. Y para ya bombardear a la gente con estas plantas y las puedan disfrutar realmente en su hogar. Sí. Si yo quiero tenerlas bien durante todo el año, sé que es un poco difícil cuidarlas, ¿no? Pero si las quiero tener bien, ¿qué es lo que debo contemplar en sus cuidados? Uno, el tema del riego. Sí, como es un sustrato en el que ustedes lo han comprado, es muy, muy ligero, hay que regarlo interdiario. Otro, bueno, esto al cabo de unos 4 meses más o menos. 4 meses, sí. Las hojas se van a caer. Las rojas. Sí, las rojas, correcto. ¿Ya?
y simplemente con el riego hay que estar manteniéndolas, poniéndole quizás un poco de compost, ¿sí? Un poco de compost para que tenga nutrientes durante toda esa época, y luego en el invierno va a empezar ya a tratar de pigmentarse. Claro. Acá al revés sería, por ejemplo, en los meses de invierno de nosotros, de junio, julio, se va a poner roja. Correcto, sí. Exacto, Sí, ¿no? sí. O sea, eso sería lo natural, mejor dicho. Claro, nosotros, por ejemplo, en la agraria, en la Universidad Agraria de La Molina, ahí tenemos dentro de la ciudad universitaria estas plantas, pero en su forma arbustiva. Entonces, ya en esas épocas de invierno, uno ve esas plantas rojas. Y nosotros vamos al invernadero y vemos estas plantas todavía verdes, porque les damos esas condiciones para que sigan verdes. ¿Sí? Y ya para cuando llegue a diciembre, ya... Claro, ya para cuando llegue a diciembre se pinte. Se pinte. Claro. Miren, qué lindas estas plantas. ¿Cómo debemos elegir que sea una buena planta, por ejemplo, de esta? ¿Qué es lo que debemos fijarnos, por ejemplo, si queremos adquirir una de estas plantas? Lo que siempre va a predominar es que sea más coposa, ¿sí? Con que tenga unas tres flores, pero que uno lo vea desde arriba, en plano, y vea una forma en círculo, ¿sí? Eso es lo que más atrae a la gente, ¿sí? Esa sería una buena planta. Respecto a lo que sea sanidad o insectos, tratar de no escoger las plantas que tengan bordes quemados, ¿sí? Acá estas plantas no tienen bordes quemados, ¿sí? No habría ningún problema. Cuando tienen los bordes quemados, ya es más que fijo que ha tenido un problema de sales quizás, o alguna mala aplicación fitosanitaria, y la planta poco a poco se va a ir resintiendo, ¿sí? Una consulta, bueno, también tiene que ver con la planta, pero veo que hay algunas plantas que justo en la punta tiende a ponerse como marrón. Ya. Como... ¿Eso se debe al agua o...? Varios factores. Uno de esos podría ser el agua, pero si lo está regando con agua de grifo, no puede ser el agua. Otro es que recientemente haya puesto compost. Y si puso compost y sucedió eso, es porque el compost está salino. El día de los anteriores hablamos de la salinidad. Entonces el compost en las casas es el principal factor de salinidad, ¿sí? Por ahí andaba paseando por San Isidro y vi todo un jardín quemado. Luego me acerco, vi encima lo que era cascarilla de arroz, pero con estiércol de caballo. Entonces lo que pasaba era que se había regado las sales de la cascarilla con el estiércol del caballo, se habían diluido y habían entrado a la planta. ¿Cómo se expresa? Quemándose, ¿sí? Entonces eso es muy importante, seleccionar bien el compost. Ahora, este tipo de planta sé que no aguanta mucho el frío. ¿Hasta qué temperaturas pueden aguantar este tipo de plantas? Es decir, ¿lo pueden tener en la sierra? O como es tropical, me entra la duda de que puedan, como sabemos que Radio María llega a diferentes ciudades, a veces te preguntan de Ayacucho, de Arequipa, claro. ¿Se puede tener este tipo de planta allá en esas ciudades? Si hay demasiado frío, no. Por el tema de que la planta lo va a intuir y dice, uy, está haciendo frío, estoy en invierno, ¿ya? Y empieza ya a entrar en un periodo de que se duerme la planta. Entonces trata de perder sus hojas, de pasmarse, de guardar reservas, ¿sí? Entonces, de preferencia, sería mantenerlo caliente, ¿no? De hecho, que en el día en la sierra el sol es cálido. Sí, es cálido, no quema, sino que es abriga. Sí. Pero en las noches sí va a bajar un poco la temperatura. Tenerlo dentro, digamos, sí, la planta. Dentro iría muy bien. Para evitar las heladas en el caso de algunos meses, por ejemplo, que son julio, agosto. Claro. Son épocas de heladas que, como sé que es una planta tropical, claro, no aguantaría, sí. Después el sustrato que usan, ¿qué tipo de sustrato usa esta planta? Nosotros trabajamos con un sustrato para vivero, para invernadero, porque esa es la función, producir, ¿sí?
Usamos cascarilla y compost, un poco de musgo también, ¿sí? A eso le añadimos tierra, con tierra de chacra, y mezclado con estos componentes logramos un sustrato ligero. ¿Sí? Ahora, todos los que te venden en las, no sé, florerías, viveros, a veces no te venden con el sustrato adecuado y luego la planta muere. Es por eso que siempre pregunto, porque algunas personas me dicen, sí, compré mi violeta, pero una semana y la siguiente se murió. Dicen, ¿no? Porque a veces no te venden con el sustrato adecuado, ¿no? Entonces, claro. Por eso es mi pregunta, ¿no? Bueno, yo no la quitaría porque se supone que el sustrato que está ahí ya es adecuado para esta planta, ¿no? Si es que se quiere trasplantar quizás en el jardín o en una maceta más grande, se podría comprar lo que es tierra preparada. ¿Sí? La tierra preparada no es otra cosa que tierra de chacra con compost, con musgo y cascarilla. ¿Sí? Entonces es un sustrato no tan pesado como la tierra de chacra, que uno lo riega, lo deja secar y se forma un adobe. En cambio la tierra preparada no forma eso y permite que la planta se desarrolle mejor. ¿Hay otras plantas de Navidad aparte de la flor de Pascua, o que en este tiempo, digamos, la gente compre más? No. En Perú no había una tendencia a comprar plantas en Navidad, ¿no? En Navidad. Pero ahora se está haciendo muy popular tenerla, ¿no? Porque yo sé que acá en el Perú, digamos, no había esta planta. Como que recién se ha estado introduciendo en estos últimos años, ¿no? Sí, yo también conozco a la planta por la universidad, pero de forma comercial no conocía la planta conozco de forma comercial la planta desde hace 3 años que estoy trabajando en el proyecto junto a Jardín Urbano, pero de ahí ni enterado que existían. Sí, tengo entendido que no, en el Perú no podíamos tenerla así como ahora la vemos, ¿no? Hay una que nosotros le decimos flor de Pascua nacional, ¿sí? Y esa planta sí ha estado más o menos entre 10 a 5 años en el mercado, pero no era agradable a los ojos, no era tan estético como esto, y te lo vendían en plantas de este tamaño, que no transportarlos no era muy viable, ¿sí? Entonces, a raíz de este proyecto ya estamos trabajando de una mejor manera, o con un mejor manejo agronómico, para obtener plantas más compactas y con una calidad A1. ¿Sí? Así es, y como las podemos ver acá en cabina, que de verdad están muy, muy lindas. Quiero agradecerte, Luis, por acompañarnos. ¿Cuánto tiempo nos queda aún para todavía? Si alguna persona quiere llamar, puede hacerlo al 20 48 720. 20 48 720 es el teléfono de cabina de Radio María. Así que si nos estás escuchando y quieres comentarnos algo sobre la flor de Pascua, esperamos tus llamadas al 20 48 720. Y pues estamos hablando sobre esta linda flor de Pascua, y justo antes de que llegaras yo les contaba que esta flor tiene una larga historia desde México, luego que llega a Europa, a Estados Unidos, y es una planta pues en otros países muy conocida, pero en el Perú recién lleva algunos años. Sí, recién lleva unos años. Por este motivo no era tan agradable a la vista, ¿no? Pero bueno, ya siendo compacta, esperamos que la gente la acepte y la tenga en casa. Y creo que van a ver aquí algunas, porque a veces en mi caso, yo por ejemplo, me gusta una planta, la tengo y la cuido, y eso es el que esté bien en casa, el que hayas logrado al fin, eso quiere decir que está bien, la logré cuidar, ¿no? Sí, y bueno, así también es como nos sentimos para obtener estas plantas. Claro, para obtener en cantidades, supongo, haber llegado a ese tamaño, a ese nivel que tú dices, pues
todo un estudio, ¿no? Sí, esta planta nosotros la preparamos aproximadamente unas 24 semanas, que serían 6 meses, más o menos 6 a 8 meses, para obtener y poder hacerlas llegar a sus casas, ¿no? Entonces es todo un arduo trabajo de un equipo que nos acompaña ahí. Así es. Y quería decir sobre esta, les conté una historia al inicio, ¿no? Sí. Es un cuento, una leyenda que cuenta que cuando el Creador hizo la tierra, quiso que las plantas entregaran sus mejores flores a los hombres. Y un día observó que un pequeño arbusto se esforzaba en cumplir esto, ¿no? En ser la mejor flor. Pero sin embargo, nadie se fijaba en ella, en sus pequeños capullos amarillos. O sea, en sus pequeñas florecitas amarillas. Y estaban bien ocultos por sus enormes hojas. Y con el tiempo Dios comprobó que aquella planta procuraba ser mejor cada día. Y a pesar de que la gente no le prestaba atención, le dijo un día: veo que eres muy hermosa y que realizas tu misión con mucho amor. Y aun cuando tu belleza no es valorada y sin embargo luchas por ser feliz dando tu amor incondicional a tus hermanos, pues sabes que lo necesitan. Por eso te voy a dar mi sangre, le dijo así. Y cuando la depositó en sus hojas, estas se tiñeron inmediatamente de color rojo, del rojo más hermoso que existía. Y así se convirtió en la flor más bella que florecía en la época más importante de la tierra, que es la Navidad. Es una linda historia sobre un cuento sobre esta planta tan linda, pero sí es un rojo que nos recuerda el amor y un verde que nos recuerda la esperanza, ¿no? La esperanza de un mundo mejor. Sí. Así es. Y te comento, yo tengo, aparte, hay una planta que también le dicen el cactus de Navidad. No sé si habrás escuchado hablar. Cactus de Navidad. De Navidad. Me lo regalaron el año pasado que me fui de viaje a Oxapampa. Y es efectivamente es un cactus, también es tropical. Yeah. Yo en un inicio pensaba que era o sea, yo lo planté en tierra, pues no, normal. Y yo veía que se iba cayendo y muriendo, y yo decía, pero algo estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo? Compré de todo, le eché fungicida, hice todo lo que... Y luego me puse a ver, pero tengo que conocer, tengo que hacer algo por la planta. Y luego finalmente descubrí que la llaman cactus orquídea. O cactus Santa Teresita, cactus, o sea, todos los nombres busqué. Al final descubrí que usaba el mismo sustrato que las orquídeas. Súper ligero. Sí, súper ligero. Entonces le cambié totalmente, y eso les comento, hace 3 meses más o menos que hice esto. Y la planta, ¡boom! O sea, despertó, y ahora está ya, como decir, sus pequeños, ya para salir su flor, sus pequeños, ¿cómo le llaman? Primordios sí, florales. Primordios florales, ¿no? Entonces, ya están listos, y espero que me dé su flor, pues, ¿no? Entonces estoy a la espera. Sí, bueno, ya para cerrar el bloque, sería cuando tengamos una planta, siempre investigar de dónde viene. Exacto. Siempre, es muy importante investigar de dónde viene, y así nos aseguramos tenerla bien desde el inicio. Sí. Así es. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Luis. Gracias por estar aquí. Siempre por invitarnos. Y bueno, que se comuniquen con Jardín Urbano si quieren más de estas plantitas. Sí, efectivamente. Así es. Listo. Así que ingresan a su página y ahí van a poder ver las plantas, van a poder conseguirlas también, y bueno, que estén así lindas, ¿no? Claro. Así es. Gracias, Luis. Ok, listo. Gracias. Nos despedimos hasta una nueva emisión de su programa Una Aventura con las Plantas. Hoy estuvo Jardín Urbano con nosotros en Una Aventura con las Plantas. Será hasta la próxima oportunidad. Muy bueno.